ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá y a las comunidades educativas. Presento también un saludo de bienvenida al Senado de la República, a Yesid García Abello, quien actuó en Bogotá en el Consejo como el concejal de los trabajadores y la educación. Ahora es el senador de los trabajadores y de la educación, defensor de lo público, de la educación pública, de los derechos del magisterio y las comunidades educativas, del Estado social de derecho amenazado por los embates del uribismo, un defensor de los derechos de la asociación sindical y de la movilización y la protesta y contra las agresiones fratricidas y lesivas contra las movilizaciones pacíficas. Su experiencia en el Consejo de Bogotá, donde también fue el concejal de los trabajadores y de la educación, encontramos entonces a Yesid García un apoyo para la defensa de los intereses de la nación y de las comunidades educativas y de los trabajadores y trabajadoras de la educación y del magisterio. Bienvenido, Yesid García, al Senado de la República. De otro lado, esta semana continuaron las mesas con la Secretaría de Educación y la Junta Directiva. Ante la aseveración y la reiteración por parte de la Secretaria de Educación, Edna Bonilla, de que estas no son mesas de negociación, sino mesas de conversación, y pues nosotros seguimos insistiendo en que aquí lo que hay es un conflicto y que este conflicto se merece acuerdos para darle salida positivas y respuestas de soluciones a la problemática planteada por la Junta Directiva y por el Magisterio de Bogotá. El tema que planteamos esta semana fue el relativo a la vacunación. Este fue un tema que se trató al inicio de las mesas con la Secretaría de Salud, que hizo presencia como garante por parte de la Secretaría de Educación. Ahí lo que estuvimos concertando fue un texto para que fuera el texto referente de manera oficial, ya que la Secretaría de Educación había sacado uno anterior que se denominaba Preguntas y Respuestas sobre Vacunación, que no reunía pues todos los elementos y tenía imprecisiones. Entonces causaba en sus interpretaciones desconocimientos de los derechos del magisterio en esta política desacertada por parte de la Secretaría de Educación que ha denominado la presencialidad. Ese texto que se trabajó en esa reunión, esperábamos como junta directiva que fuera consultado, que fuera presentado antes de publicarlo a la junta directiva. Y de igual manera, el día que se hizo el meeting frente a la Secretaría de Salud, pues también le comentamos al subsecretario, que fue quien nos recibió en esa ocasión, de que estábamos pendientes de ese texto y que ojalá tuviera en su contenido lo que estaba preceptuado en la norma para hacer respetar los derechos del magisterio y de los niños y de las niñas que han sido llamados a la presencialidad, e igualmente también de los trabajadores, de los administrativos y de los auxiliares. Lo que nosotros nos encontramos es que la Secretaría de Educación emitió la circular 19, que de manera rampante cita la resolución 1151 que derogó la 430 y además eh, castran en la interpretación la 1151 porque en su artículo primero dice que hacen parte de esta resolución los anexos y los enumera. Y allí encuentra uno a partir del anexo 6, 7, 8, 9 y 10, que cada uno de ellos se refiere a un biológico en específico. Y cada biológico viene con su especificación técnica que viene determinada por los laboratorios que fabrican los biológicos. Y allí hay un punto que se llama la eficacia. Entonces están determinados unos días que se deben tener en cuenta después de la última aplicación, de la segunda aplicación, para que el biológico haga efecto completo en cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Esto fue omitido de manera rampante por la Secretaría de Educación, de tal manera que la circular 19 no tiene los tiempos de eficacia
y daría a entender entonces que se aplican la segunda dosis y ya tienen que ser convocados a la presencialidad. Nosotros como Junta Directiva fuimos enfáticos y le exigimos a la personería que asumiera la defensa de los derechos de la salud y la vida del magisterio y que hiciera notar que la Secretaría de Educación hizo caso omiso de lo que reza la resolución 1151 y que para que obligara a la Secretaría de Educación a considerar y hacer respetar los tiempos de eficacia de cada uno de los biológicos. Por lo pronto, compañeros y compañeras, entonces seguimos muy atentos a las siguientes mesas y a que la Personería de Bogotá y las otras IAS sean garantes de los derechos del magisterio y de las comunidades educativas. Les habló Andrés Cubides Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Seguridad Social y de Salud. Que tengan un buen fin de semana. Muy amables.